Bienvenidos a todos. Estamos dispuestos, nuestro corazón está dispuesto para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Estamos abiertos para que lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana, porque es el Señor quien habla. Él nos utiliza a nosotros, nosotros somos vasijas, digamos, de barro, como enseña la Biblia. Pero esas vasijas de barro Dios las utiliza para la honra y gloria de su nombre. Y para que Él, a través de nosotros, pueda transmitir el mensaje, las directrices, las enseñanzas que Dios quiere que aprendamos. ¿Con qué fin y con qué propósito? Para que nos vaya bien. Dios es un Padre amoroso, es el Padre perfecto. Y como Padre perfecto quiere lo mejor para sus hijos. Él no quiere nada malo para nadie. Él nos tiene un amor especial. Yo siempre digo que Dios ama, de tal manera amó Dios a la humanidad, a todos los seres humanos, que entregó a Jesucristo, ¿verdad? Pero que a sus hijos los ama de una manera diferente, ¿verdad? Y la pregunta la podemos hacer nosotros. ¿A quién amamos más? ¿A nuestros hijos o a nuestros sobrinos? Yo supongo que aunque amemos a nuestros sobrinos y a nuestros parientes, amamos más a nuestros hijos. Pues así pasa con Dios. Dios tiene un amor especial con sus hijos, con aquellos que han recibido la salvación a través de entregar su vida a Cristo, de reconocer sus pecados, de arrepentirse y de vivir la vida plena y abundante que Él quiere que vivamos, que es precisamente el tema que estamos tratando. Porque cuando nosotros vivimos en esa vida plena, hay unos efectos y unas consecuencias que recibimos. Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado como sus hijos y hemos nacido de nuevo a una nueva vida. Y no hemos nacido para vivir una vida de derrota. Hemos nacido para ser victoriosos. Los cristianos vamos de victoria en victoria. Y Pablo en Romanos dice que somos más que vencedores. O sea, que somos unos campeones. ¿Amén? Bien. Jesús nos marca, decíamos, nos muestra cómo lograr esa vida plena y abundante, que es lo que estamos estudiando. Y a través del Espíritu Santo también, Él nos da testimonio de nuestra realidad y de que realmente quiénes somos. Él nos marca la identidad. Hay personas que no saben, y más hoy con las nuevas ideologías, se está perdiendo la identidad. Se está perdiendo sobre todo la identidad de ser hijos de Dios. A veces incluso los cristianos no entendemos lo que significa ser hijos de Dios. Es, digamos, lo más de todo. Poder ser llamados hijos de Dios. Dios nos da esa potestad, esa autoridad, cuando reconocemos a Cristo como Señor y Salvador personal. Entonces nos da la autoridad, la potestad de que podamos llamarnos ser hijos de Dios y que los demás también lo vean. Que los demás vean, mira, ahí hay un hijo de Dios verdadero, porque se comporta como tal. Hablamos de humildad, recordemos, como uno de los condimentos esenciales para vivir esa vida plena. Si no hay humildad, si hay soberbia, si hay egoísmo, si hay prepotencia, tú no vas a poder vivir esa vida plena que Cristo quiere que vivas y que Él desea por todos los medios que tú puedas vivir esa vida plena que Él te ofrece. Él te invita a vivir en esa vida plena, pero nuestra vida debe honrar a Dios. Honrar significa respetarlo, obedecerlo. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, estás obedeciendo a tu padre y a tu madre. Una manera de deshonrar a tus padres es desobedeciendo, no hacerles caso, ignorarlos, que es lo que la humanidad hace con Dios. No hacerle caso, ignorarlo, vive en ignorancia de Dios. Vive en tinieblas, porque las tinieblas es ignorar a Dios.
Las tinieblas es vivir en pecado porque ignoramos a Dios y las consecuencias del pecado. Pero para eso estamos nosotros, la Iglesia, para demostrarle a la sociedad que vive de espaldas a Dios, que hay un Dios todopoderoso y que en Él está la solución. Y que la paz que Él nos transmite es una paz que nadie puede entender, pero que no se va, aunque tengamos problemas. En los problemas demostramos, precisamente los verdaderos cristianos, demostramos esa paz. Esa paz que es un regalo de Dios. Jesús dijo, mi paz os doy. En otra traducción dice, mi paz os regalo. Os la doy gratis. Pero claro, para eso tenemos que ser hijos de Dios. Reconocerlo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios merece toda nuestra honra, reverencia, respeto, obediencia, porque todo lo que hagamos debe honrarle. También debemos honrar a nuestros padres terrenales, ¿verdad? La Biblia enseña, y además es el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, y te irá bien, y serás de larga vida. Hay dos promesas enormes, que las cosas nos van a ir bien, y que tendremos una vida larga, una vida física aquí en esta tierra, y Dios cumple lo que promete. También, por consiguiente, al entender que nuestros pastores son padres espirituales, hablamos también de la honra a los pastores y a los siervos de Dios. Estuvimos tratando de la calumnia y el chisme como la carcoma que destruye la Iglesia. No debemos escuchar ninguna acusación o difamación de nadie, bien sea de los pastores o bien sea de los hermanos. Nunca debemos prestar oído a la difamación. El ser humano tiene la tendencia a calumniar, criticar y a difamar. Calumniar significa atribuir una falsa y maliciosa cosa a alguien con malas intenciones con el fin de deshonrarlo. Criticar es hablar mal de alguien o de algo, o también hablar bien. Hay crítica, como veremos hoy, positiva. Pero por desgracia la mayor crítica suele ser negativa. Difamar es desacreditar o deshonrar a alguien. Y el chisme es un comentario o noticia que no hemos verificado, que nos la han transmitido, pero que circula de oído a oído y generalmente con carácter negativo. Y la mayoría de las veces con el fin y el propósito de hacer daño. El chisme suele ir unido a la calumnia, y son unos enemigos que nos matan espiritualmente. Y algo muy relacionado, que es lo que vamos a tratar hoy, con la calumnia y el chisme, es la murmuración y la queja. Murmurar significa conversación en perjuicio de un ausente, alguien que no está presente, con el fin de causarle daño. Crítica, inclinación a enjuiciar hechos y conductas generalmente de forma desfavorable. Como creyentes, hermanos, debemos abandonar la murmuración, la cual nos va a llevar a la crítica. Eso es ir pasando de nivel, pero negativo. Se empieza murmurando y se acaba criticando. En Filipenses capítulo 2, verso 3, Pablo nos advierte: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Gloria inútil. Significa vanagloria es gloria inútil. Gloria que no sirve. La gloria del hombre. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo nos está diciendo que no debemos ser egoístas y no debemos de tratar de impresionar a nadie siendo fanfarrones, prepotentes. Debemos ser humildes. Debemos considerar a los demás como mejores que nosotros. Si tú me consideras a mí mejor que a ti y yo te considero a ti mejor que a mí, todo va a funcionar en orden. No habrá envidias, no habrá comparaciones. ¿Sabéis que las comparaciones nos llevan a la crítica, a la calumnia? Cuando tú te intentas comparar con alguien, siempre quieres quitarle los méritos a ese que tú crees
que lo hace mejor que tú. No sé si entendéis. Cuando enfocamos lo que yo hago con lo que hace otra persona y lo comparamos, las comparaciones destruyen. En un matrimonio, cuando la esposa o el esposo dice, yo conozco un matrimonio que este hombre hace esto, hace lo otro, te está comparando con esa persona, te está humillando. Y lo mismo si lo hace la mujer que lo hace el hombre. Las comparaciones hay que evitarlas, incluso con los hijos. No le digas a un hijo que tiene más cualidades que otro, aunque las tenga. Pero no hagas comparaciones. Las comparaciones destruyen. Y también somos muy propensos a compararnos e intentar imitar a otros. Dios te ha dado un don, un talento. A cada cual el Espíritu Santo reparte como quiere. Es Él quien reparte. Lo estudiábamos en la escuela bíblica esta semana. Es el Espíritu Santo quien reparte los dones y los talentos. Y yo tengo que usar lo que Dios me ha dado a mí, no lo que te ha dado a ti. Porque a cada uno nos da un talento según nuestra personalidad, nuestro carácter. Y cuando intentamos imitar lo de otros sin poner en práctica lo nuestro, el fracaso está garantizado. ¿Estáis comprendiendo? Por eso Jesús compara al cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. La mano no puede hacer lo que hace el ojo, ni el ojo puede hacer lo que hace la nariz o las orejas o la oreja. Cada parte del miembro tiene su función. Y dentro del cuerpo de Cristo, la Iglesia, ocurre lo mismo. No compares, no imites, sé tú mismo. Y Dios te va a respaldar. Amén. También dice que no debemos ocuparnos solo de nuestros propios intereses, sino procurar interesarnos también por los demás. Esa era la actitud que tuvo Cristo Jesús siempre. Él se preocupó siempre de los demás por encima de su propio interés. Hay que ser empáticos, tener empatía con los demás. Empatía significa preferir que otro ascienda más que tú, preocuparte más del otro que de ti mismo. Eso es lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo. Se preocupó siempre de los demás, tuvo empatía con los demás. Y nosotros como sus seguidores, si realmente seguimos a Cristo, si seguimos su palabra, debemos tenerla también, esa empatía. En Filipenses capítulo 2, pero ahora los versículos 14 y 15, después de esta advertencia, el apóstol Pablo nos ordena, haced, en imperativo, todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Estamos viviendo en esta generación, en esa generación maligna y perversa que vive ignorando, rechazando, despreciando el amor de Dios. Estamos viviendo ahí, pero el apóstol, la palabra de Dios nos dice que debemos hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas, siendo irreprensibles, personas sencillas, no altivas, como hijos de Dios sin mancha, en medio, repito, de una generación maligna y perversa, en medio de la cual deberíais resplandecer como las estrellas en el cielo. En la Reina Valera dice resplandecer como luminares en el mundo, como la luz que somos del mundo. Debemos hacerlo, hermanos, todos sin quejarnos tampoco. No podemos quejarnos y hacerlo también sin discutir. La discusión también yo digo que es parte del deporte nacional. A todos nos gusta discutir. ¿Quién no discute por lo menos una vez o dos al día con alguien? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con los hermanos de la iglesia, con los compañeros de trabajo. Discutimos, pero
Pablo nos dice que no discutamos, que no debemos discutir. Dice que había dos amigos que se encontraron por la calle y le dice: oye, Pepe, qué bien te veo, ¿qué haces? Dice: no discutir. ¿Qué va a ser por eso? Pues no será por eso. No discutir. No discutir es lo que nos hace ser sencillos e irreprensibles. Esto es un llamado a hacer todo sin murmurar, sin quejarse, sin contienda, sin discutir, sin crear problemas, que a veces nos creamos nosotros mismos los problemas. Y hay suficientes problemas en esta vida para crearnos nosotros más problemas todavía. Uno de los hábitos del ser humano es la queja y la discusión y meterse en problemas por culpa de la sin hueso, de la lengua. Es raro el día, como he dicho, que no nos quejamos de algo. Si tropiezas con la silla de la cocina, ¿quién habrá puesto la silla aquí? Y has sido tú, quizá, quien ha puesto la silla ahí en medio. Te quejas, buscas culpables, discutes. A veces discutimos con nosotros mismos. ¿Miento o es la verdad? Y lamentablemente ocurre en el mundo, pero también ocurre dentro de la iglesia cristiana. No debemos quejarnos, hermanos, ni discutir, tener paz, la paz del Señor. Esa paz que nos hace entender que debemos ser misericordiosos, que cuando alguien se equivoca, no enfrentarnos a discutir con él, sino intentar con espíritu de mansedumbre hacerle entender que está equivocado. La murmuración y la queja es una de las obras de la carne, de nuestra carne, de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Así lo expresa Pablo en Gálatas 5, versos 19 al 21, donde enumera todas las obras de la carne. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Os dais cuenta que empieza con los pecados sexuales? La lista. Porque sabe, Pablo sabe, el Señor sabe que existen muchos pecados en este ámbito del sexo. Fornicación, adulterio, inmundicia, cosas que hacemos que no debemos hacer, lascivia, deseo desenfrenado de sexo. Y luego añade idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discusiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay más. La lista no acaba. Y añade: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, se condenarán. Por eso deberíamos aprendernos bien la lista, ir tachando las cosas que hacemos, no hacerlas, o sea, para no hacerlas. Pablo está diciendo que por mucho que tratemos de ocultarlo, todo el mundo, las personas que nos rodean, van a conocer nuestra conducta por la lista de estas obras de la carne. Van a darse cuenta de los que obedecen a sus propios deseos y malos deseos, o los que obedecen a Dios y a su palabra, viviendo de una manera santa. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, sin la cual, escuchar bien, sin la cual nadie verá al Señor. Si no vives en santidad, no vas a ver al Señor obrando en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, no lo vas a ver. Porque Dios no está con aquel que peca. Dios se aparta del pecado. La única oración que Dios escucha del pecador es la oración de arrepentimiento. Esa sí la escucha.
Si tú estás viviendo en pecado, te arrepientes, lo reconoces, le pides perdón a Dios y te alejas del pecado. Y entonces recobras, recibes la misericordia de Dios. Estas son las características de este tipo de personas que andan en las obras de la carne. Vamos a enumerar algunas de ellas, hay una lista. Estas personas no son fieles en el matrimonio. No tienen fidelidad con la persona que Dios te ha dado como compañero o compañera para toda la vida. Tienes relaciones sexuales prohibidas, tipo de personas. Tienen muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, que no necesariamente los dioses falsos son de madera y de escayola. Hay otro tipo de dioses que se adoran: posesiones, dinero, fama, poder. Todo esto también son dioses. A veces la idolatría la enfocamos a los dioses de madera o de escayola. E idolatría es todo aquello que anteponemos, que ponemos por delante de Dios, sea lo que sea. Tu esposo puede ser, tu esposa puede ser algo que pongamos por delante de Dios. Yo cuando oigo que alguien le dice, supongo que lo hace con muy buena intención, yo adoro a mi esposo, yo adoro a mi esposa. La adoración solamente es para Dios. Tú honra, respeta, ama a tu esposo, ama a tu esposa, pero adora solamente a Dios. Practican mucho la brujería y la superstición. Muchos leen los horóscopos, y me refiero a los cristianos, supuestos. Las cartas astrales, los magos. Yo sé que aquí en esta iglesia no, nadie. Porque nosotros somos la iglesia perfecta. ¿Verdad? ¿Amén? ¿Amén? Los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Odian a todo el mundo, este tipo de personas, para justificar lo que ellos hacen. Atacan a los demás, eso es demostrar odio hacia los demás. Se pelean unos con otros, son celosos, envidiosos, se enojan por todo, murmuran, critican a los demás. Son egoístas, solo miran por su propio interés. Discuten y causan divisiones. ¿Sabéis que la división es la obra del diablo, del anticristo? Divide y vencerás, dijo un emperador romano. Y es una realidad. Y el diablo es su trabajo, causar divisiones dentro de las iglesias. Grupito por aquí, otro grupito por allá, pequeños grupitos, para ir luego atacando a cada uno y liquidándolo. ¿Cuántas iglesias han desaparecido detrás de una división? Solamente se mantienen aquellos grupitos, aquellas iglesias que realmente son fieles a Dios. Las demás desaparecen. Hay personas que andan buscando iglesias que se predique lo que ellos quieren oír para estar de acuerdo con su forma de vivir. Aquellas iglesias que lo admiten todo, que llegas y sin preguntar te bautizan y te dejan acercarte a tomar la Santa Cena. No ponen en disciplina a nadie aunque estén viviendo en pecado. Lo que les interesa es su lana, como dice la Biblia, la lana de las ovejas. El tema económico. Tú haz lo que quieras, pero trae buenos diezmos y buenas ofrendas. Aquí no vas a escuchar eso, jamás, mientras que yo viva. Yo predico lo que se necesita que la gente oiga. Spurgeon creo que fue que dijo, no fue Spurgeon, no recuerdo el nombre, pero alguien que momentos antes de ser quemado en la hoguera, por ser cristiano, dijo
que más vale herir con la verdad que matar con la mentira. Y lo que hacen estas personas que solamente se dedican a no aceptar a todo miembro, vivan como vivan, están haciendo eso. Se preocupan solo de su propio interés. Son envidiosos y hasta matan por envidia. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Hay personas que se apartan de la iglesia porque no quieren dejar sus tradiciones, sus orgías. ¿Sabéis lo que es una orgía? Que ya Pablo ya lo sabía, porque nombra las orgías. Son reuniones de personas en las que se practica sexo sin moderación y generalmente se consume alcohol y toda clase de drogas. Hoy en día eso abunda. Cualquier fiesta que tú vayas de la juventud, hoy en día ocurre esto. Sexo deliberado, sin moderación, da igual. A veces ni se conocen, ni saben sus nombres, pero practican sexo. Y consumen alcohol hasta caer exhaustos por las calles. No tenéis nada más que ir a una macrofiesta de estas que estoy nombrando a las 5 o las 6 de la mañana y ves gente tirada, jóvenes por el suelo, rodeados de vómito. Y a eso lo llaman vivir la vida. Y a nosotros somos unos aburridos porque nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, a alabar a Dios, a bendecir a Dios, y no se dan cuenta que nosotros somos realmente felices con eso. Porque es lo que anhelamos, porque somos hijos de Dios. Yo me acuerdo cuando yo andaba en esos jaleos, pero gracias que Dios me sacó de ahí y me liberó. Luego Pablo nos advierte que los que hacen y practican todo este tipo de acciones no formarán parte del reino de Dios. En Gálatas capítulo 5, verso 16, Pablo nos exhorta. Dice, andad, también un mandato, andad en el Espíritu. En otras palabras, vivan guiados por el Espíritu Santo y no satisfagáis, no alimentéis los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa que hemos dicho que desea toda esa lista de cosas. En cambio, cuando vivimos guiados por el Espíritu Santo de Dios nos hace amar a los demás. El Espíritu Santo de Dios nos hace estar siempre alegres y gozosos y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables. Nos hace tratar bien a los demás y preocuparnos de ellos. Nos hace tener fe cada vez más y confianza en Dios. Nos hace ser humildes. Nos hace saber controlar nuestros malos deseos. Pero eso es cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Si no, no hay solución. Si tú no te dejas guiar. La palabra de Dios dice que cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a hacer su morada en nosotros. O sea, nos convertimos en el templo, en el santuario donde mora el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede ser un florero o un mueble que no se mueve o no hace nada. El Espíritu Santo quiere guiarnos a toda la verdad, pero no nos priva el poder decidir hacerlo o no. Él nos guía. Es como un semáforo. El semáforo se pone rojo, ¿qué quiere decir? Prohibido pasar, ¿no? Pero si tú quieres, pasa, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo actúa igual, te dice, quieto, que por ahí no vas bien, para. Tú decides parar o no, pero atente a las consecuencias. ¿Estáis comprendiendo? El Espíritu Santo hace que seamos también colaboradores, no competidores, como dije antes, colaboradores unos con otros. Y que no, repito, no hagamos comparaciones. Cuando esto ocurre, nace la envidia, la crítica, la murmuración y la queja.
La murmuración y la queja nos van a conducir siempre a contiendas y son armas que Satanás utiliza para crear divisiones entre los seres humanos y, lo más peligroso, que haya divisiones dentro de la Iglesia. Ese es su fin, es su plan, su propósito. Quienes practican estas cosas llamándose cristianos están demostrando su escasa madurez espiritual y demostrando también que sus vidas están controladas por los impulsos de la carne y no guiados por el Espíritu Santo. Y claro, actuando así, generamos pleitos, contiendas, discusiones, enfrentamientos. Santiago, en su carta capítulo 1, versículos 14 al 15, nos dice, la tentación, la murmuración, es una tentación. Viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, o sea, nos dominan. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. De esos deseos carnales nace el pecado. Y el pecado, cuando se deja que crezca, cuando nos mantenemos ahí, R en el pecado, da a luz, pare la muerte espiritual, que es la condenación. Y es cuando dejamos que el pecado nos gobierne. La Biblia dice que muchos son esclavos del pecado, pero Cristo nos da la libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La mayor libertad que un ser humano pueda tener es ser libre del pecado y de sus consecuencias. Así que no podemos dejarnos engañar, y lo peor, el autoengaño, por las mentiras y maquinaciones de nuestro enemigo el diablo, que le dice o que nos dice a estas personas que andan así, tú tranquilo, tú tranquila, si tú estás bien. No se puede estar bien viviendo en pecado, es imposible. Es imposible que alguien llamado cristiano viva en pecado que pueda decir que yo estoy bien con el Señor. Imposible. Un verdadero cristiano debería saber que si algo nos parece mal de una persona, debemos ir directamente a esa persona y hablar con ella. Nunca debemos ir a una tercera persona a criticar o murmurar sobre la conducta de otra tercera persona. Que eso también nos gusta hacerlo. También es parte del deporte nacional. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, Pablo nos advierte, dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que se crea perfecto, también puede caer. Así que, ojo, porque el diablo trabaja y lo hace bien. Insiste, insiste, insiste. Pero cuando tú te sometes a Dios, te sometes a su palabra, andas en obediencia, honras a Dios, entonces puedes rechazar al diablo. Y al diablo no le queda otra que salir corriendo, salir huyendo. Porque tú tienes el poder y la autoridad sobre él, que Dios te la ha dado. No me digas que el diablo puede contigo. El diablo fue vencido por Cristo. Y esa victoria es tuya y es mía. Así que no digas que el diablo... A veces le echamos más culpas al diablo y el diablo dice, si yo no he hecho nada. Pero nosotros le echamos la culpa de todo al diablo. Y no nos damos cuenta que a veces los culpables somos nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne. Hermanos, la murmuración y la queja son muy peligrosas y traen graves consecuencias. Vamos a repasar algunos pasajes bíblicos donde vemos precisamente las consecuencias de este grave problema, grave pecado. Vemos las quejas de Miriam y de Aarón, hermanos de Moisés. Y lo vamos a leer en Números, capítulo 12, a partir del verso 1. Dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia,
Así que Miriam y Aarón, sus propios hermanos, empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿Es que solamente habla Dios a través de Moisés, en otras palabras? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó, porque el Señor está atento, oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde. No era humilde, era muy humilde. Más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada del tabernáculo de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen bien lo que les voy a decir. Dice, cuando un profeta del Señor se levanta entre vosotros, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa, en todo mi pueblo, él es mi hombre de confianza. Cuando él habló cara a cara, con él hablo cara a cara, claramente y sin enigma, o sea, sin secretos ni misterios. Yo le hablo a Moisés cara a cara. Él contempla la imagen del Señor y les dice, ¿cómo os atrevéis a murmurar contra mi siervo Moisés? El peligro de murmurar contra los siervos de Dios. Entonces la ira del Señor, recordar que la ira de Dios siempre es santa y está justificada. Cuando el Señor se enfada, tiene motivos para hacerlo, ¿verdad? Dice, se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Tenía lepra. ¿Sabéis que la lepra en la Biblia simboliza el pecado? Cuando una persona vive en pecado es como si tuviera la lepra. Y la lepra, recordad que mata. Entonces le dijo a Moisés, Miriam le dijo a su hermano Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés entonces, en su humildad y en su papel de intercesor, intercede por su hermana. Dice el verso 13, Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego. Moisés aquí demuestra, repito, su humildad y su trabajo de intercesión y de mediador entre el pueblo y Dios. Un verdadero intercesor hace lo mismo. El Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Esto decía la ley de Moisés. Cuando un padre le escupía a un hijo, ese hijo tenía que estar apartado en cuarentena, o esa hija, 7 días. Entonces dice que se le confine 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Será sanada y readmitida dentro del pueblo. Dios le contestó a Moisés poniendo y citando algo de la ley mosaica. Si un padre le hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella tendría que quedarse 7 días fuera del campamento, fuera, que nadie la viera, para no avergonzarse. Pues bien, le dice el Señor, ese será el castigo de Miriam. Así que Miriam quedó en cuarentena, confinada, 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha
hasta que ella se reintegró. Hermanos, el pecado de la murmuración y la queja bloquea e impide el avance de la iglesia. En la iglesia donde hay murmuración y queja, la iglesia no avanza hasta que desaparezca la murmuración y la queja. La iglesia el pueblo de Dios estuvo 7 días estancado hasta que Miriam cumplió el castigo y fue reintegrada en el pueblo. Dice, después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Hermanos, Dios aborrece todo tipo de murmuración y de queja. Una de las consecuencias de la murmuración y la queja es que la iglesia, como he dicho, se queda estancada, no avanza. Ni crece en número, ni crece espiritualmente, ni avanza hasta que desaparezca el pecado. Por eso mi lucha es que salga el pecado de la iglesia. Que las personas que andan en pecado dejen de pecar de una vez y para siempre, porque están impidiendo que la iglesia avance. Mi pecado te afecta a ti y el tuyo me afecta a mí. Porque nos hace estar estancados. No sé si estáis comprendiendo la enseñanza. Dios quiere que la iglesia avance. Claro que quiere que la iglesia avance. Pero hay una serie de condicionantes que impiden que avance la iglesia. Y es el pecado. En este caso, el pecado de la murmuración y la queja. Veamos otro caso bíblico. También está en Números capítulo 16. Vemos la rebelión de Coré, basada también en la murmuración también contra Moisés. El pueblo no escarmentaba, ¿verdad? Dice el verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. En otras palabras, estamos hartos ya de vosotros. ¿Por qué toda la congregación, todos ellos son santos? Y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? ¿Por qué mandáis sobre vosotros si aquí somos todos iguales, somos santos? ¿No entienden que Dios pone autoridades en su pueblo y en su iglesia y que debemos sujetarnos a ellas? Coré era un levita y tenía 3 amigos de la tribu de Rubén. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, su director espiritual. Y a ellos se le unieron 250 jefes israelitas, que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Coré y su grupo fueron a decirle a Moisés y a Aarón que ya estaban hartos de que se creyeran los jefes de todo. Se autoengañaron diciendo, Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo y decidirlo ellos todo? ¿Os dais cuenta de la murmuración? Verso 20. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación, de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Ahí se volvió a encender la ira de Dios, como he dicho, santa y justificada siempre. Pero después de interceder, aquí vuelve Moisés a demostrar su humildad y su carisma de intercesor. Moisés intercede por la congregación y Dios le dijo, verso 24, habla a la congregación y diles al resto de la congregación, no a la familia de Coré y sus amigos y los seguidores. Dice, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán, los responsables de la rebelión. Y él, verso 26, habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, que significa sumamente malos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados, para que no tengáis las mismas consecuencias, no participéis de los pecados de estas personas impías y no seáis destruidos. Hermano, esto nos enseña que debemos alejarnos de los que causan rebeliones
y divisiones entre el pueblo de Dios, entre su iglesia, la familia de Dios, para que no seamos contaminados y caigamos en el mismo pecado y ser destruidos. Verso 28. Y dijo Moisés al pueblo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. O sea, en otras palabras, que estoy autorizado por Dios para ejercer autoridad sobre vosotros y que no lo hago por mi propia voluntad. Verso 31. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Las consecuencias de la murmuración, la destrucción. La murmuración y la queja nos destruye. No permitamos que la iglesia sea destruida por nuestra murmuración y nuestra queja. Hoy en día vemos que la gente murmura y se queja sin medir las consecuencias. Hay personas que hacen de la murmuración y la queja su sistema de vida, su hábitat. No se dan cuenta que esto es una ofensa tremenda contra Dios. El que murmura, el que se queja, demuestra una gran falta de amor, de misericordia y de humildad. Lo que muchas veces reclaman para ellos, son incapaces de aplicarlo a los demás. ¿Estás comprendiendo? Ellos reclaman para ellos, pero no son capaces de eso que reclaman para ellos, aplicarlo a los demás. Y Santiago, en su carta, capítulo 4, versículos 11 al 12, nos dice también, la Biblia está llena de consejos sobre esto. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y dice el verso 12, uno solo es el dador de la ley y que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? En otra traducción dice, para condenar a otro. No debemos hablar mal, hermanos, los unos de los otros. Si criticamos y juzgamos y condenamos, estamos criticando y estamos juzgando la palabra de Dios, que nos dice que no debemos condenar a nadie, porque no somos jueces. El único juez y juez perfecto es Dios. Dejemos que aplique su justicia. Si criticamos, repito, y juzgamos, estamos criticando y juzgando a Dios y a su palabra. Lo que tenemos que hacer, puesto que no somos jueces, es no hacer la función de juez y obedecer así la palabra de Dios. Solo Dios, quien ha dado la ley, quien nos ha dado su palabra, es el juez supremo. Y solamente Él tiene el poder para declarar inocente al inocente y condenar al culpable. ¿Qué derecho tenemos para juzgar y condenar a nuestro prójimo? Ninguno. No tenemos ese derecho. Es una realidad que estamos más pendientes, eso sí es verdad, de los fallos de los demás que en reconocer nuestros propios errores. Y esto es falta de humildad. Es muy fácil condenar a los demás que analizarnos. Es más fácil condenar a los demás que analizarnos a nosotros mismos. Ya estoy terminando. En Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, Jesús mismo nos habla diciendo, porque Dios, el Padre, no envió al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Verso 18, quien cree en Él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque el verdadero pecado es no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el pecado que Jesucristo vino a quitar.
Cuando Juan el Bautista vio que Jesús, su primo carnal, se acercaba a él para ser bautizado, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que el que cree en él deja el pecado. ¿Estáis comprendiendo? Porque todos los demás pecados son consecuencia de no creer en Dios, de no creer en la palabra de Dios. Y entonces, claro, hacemos lo que nos da la gana, porque no tenemos ley. Nos creemos que todo nos es lícito. Claro que te es lícito todo, pero no todo te conviene. Cuando hacemos cosas que no nos convienen, tenemos que atenernos a las consecuencias, porque vamos a tener consecuencias. Todo lo que hagamos, las decisiones que tomemos, todo tiene su consecuencia, o positiva o negativa, depende cómo lo hagamos. Aquí Jesús está diciendo que el Padre no lo envió para condenar al mundo, al ser humano, porque el mundo ya estaba condenado. ¿Estáis comprendiendo? Él vino a salvarlo de esa condenación. Y estaba condenado porque no creía en él. La murmuración, la queja suele romper la buena relación entre las personas, acabando casi siempre en discusiones, disputas y enfrentamientos. Y también se puede acabar muchas veces en violencia verbal y física. Nosotros, los creyentes, los que seguimos a Cristo, no podemos caer en la trampa de Satanás. Debemos dejar de ser instrumentos en sus manos y ser instrumentos en las manos de Dios, demostrando su amor y su misericordia para con todo el ser humano. ¿Cómo demuestra Dios su amor hoy en día a las personas que lo rechazan? A través tuyo y mío, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí. Jesucristo ahora es nuestro intercesor, está sentado a la diestra del Padre y nosotros ahora mismo somos su cuerpo. Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo y el amor de Dios lo vamos a demostrar nosotros. Las personas que nos rodean tienen que ver el amor de Dios en nosotros. Que seamos Cristo pequeños, que es lo que significa cristiano. Que reflejemos a Cristo en nuestra vida. Que lo que Cristo nos enseña lo pongamos en práctica. Y que el mundo lo vea. Y entonces serán salvos. A veces pensamos que la predicación es solamente predicar sermones en las plazas o comerle la cabeza a uno que cojamos por ahí, que queramos meterle el evangelio en 5 minutos. Deja que te vea cómo actúas. Y después le hablas. Porque como lo que le hables no vaya de acuerdo con a lo que haces, te va a mandar a paseo. ¿Estáis comprendiendo? Termino. Si practicas la murmuración y la queja, debes pedirle perdón al Señor. Perdón porque es una gran ofensa contra Él en primer lugar y en segundo lugar, pedirle fuerzas para salir de ese grave pecado que traerá, si te mantienes en él, grandes y tremendas consecuencias personales y también a la Iglesia. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con nuestra respuesta a la crítica. ¿Cómo reaccionamos o cómo debemos reaccionar cuando las personas nos critican? Amén. Que Dios les bendiga.